Hola, soy Tadeo Muleiro, estoy aquí en Casa de las Américas para hablar de mi muestra Suavidad y Color en el Mito, que se está presentando en el Matadero de IMAD, en el programa Buenos Aires en Madrid, del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que es si quiere, como una constelación de diversos imaginarios provenientes de las culturas ancestrales de Argentina y de Latinoamérica y también del resto del mundo, pero combinados con elementos de mi propia autobiografía, de la infancia, de juegos con mi hermano. Es como un imaginario personal que se traduce en estas esculturas textiles que hago. Creo que fue un movimiento bastante orgánico, en el sentido de que yo mi formación es pintura, pero quería traducir eso al volumen y bueno, no quería utilizar un lenguaje clásico de la escultura, como puede ser como el cemento, la piedra, la madera, y de chico mi mamá nos hacía trajes a mi hermano y a mí. Yo tuve mucho contacto con el universo textil y a partir de ahí fusioné ambos elementos, toda mi tradición que venía como del textil con mi mamá y toda mi formación pictórica en artes visuales. Bueno, eso es interesante porque yo al traducir lo que venía pintando al textil, eso es un elemento bidimensional a tridimensional, porque cuando uno ahí realiza una escultura textil, tiene que hacer una moldería en papel, entonces es traducir como los contornos de la imagen que uno dibuja al papel, luego la tela, y lo que da el volumen es el relleno. Y luego empecé a pensar cómo se podrían mover estos personajes y pensé en hacer esculturas movibles y que fueran vestibles. Y así surgió la idea del traje y lo performático para darle vida y darles un eje narrativo a cada una de estas figuras. Y nació el proyecto, en realidad ya de un primer momento pensamos en este diálogo entre algunas piezas que están en el Museo Luis Perlotti de la Ciudad de Buenos Aires y aquí en Matadero en Madrid, y hacer como un eje temático que en Buenos Aires transitara un poco la idea de los animales mitológicos, y aquí en Madrid tomar ciertos elementos, como ciertos trajes que funcionan en combinación, en diálogo, pero que estuvieran aquí en Madrid, como hacer una suerte de conexión entre ambos espacios. Justamente hay una obra que se llama Los Hermanos, que es un traje que hice para mí y otro para mi hermano, que hicimos una performance, y el traje de mi hermano se encuentra en Argentina y el mío se encuentra en Madrid. Entonces la idea era generar como ese puente, ese puente entre muestra y muestra. Lo que me interesa un poco es unir como distintos planos. Se quiere como lo ancestral, lo mitológico, lo arquetípico, pero siempre atravesado por lo autobiográfico o por situaciones que me incluyan de alguna manera, que me incluyan a mí, que incluyan a mi familia. Como siempre hay un punto en el cual tiene que estar atravesado por mi propia experiencia, más allá de hacer la obra, sino también por vivencias personales. De niño y hasta diría ya de grande, lo que es el universo del cómic, de la historieta, de la animación. Creo que todos esos elementos son parte fundamental también de lo que es la mitología. Uno lo observa en todo su universo, en el cine, y creo que todos esos elementos también se introducen, se cuelan para generar esta mitología y entremezclarse con elementos ya de las culturas ancestrales. Y por suerte, la verdad ellas hicieron un trabajo increíble. Y bueno, también el trabajo del curador, ¿no? Es ver y es tener la percepción de qué cantidad de obras van a estar en la muestra, cómo generar un diálogo entre justamente la muestra en Buenos Aires y la muestra aquí en Madrid. Bueno, generar un eje narrativo, un texto narrativo que dialogue también ambas muestras.
No, ha sido un trabajo, la verdad, sensacional y muy orgánico entre bueno, curadores y artistas.